Muy buenos días a todos, feliz viernes 12 de febrero de 2021 en este episodio número 185 contestando a preguntas. ¿Quieres contar con un abogado que responda a tus dudas en un plazo de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Y además gozar de descuentos importantes en la prestación de nuestros servicios. Pues bien, infórmate sobre lo que es Capmany Premium y te dejo en los detalles de este vídeo un enlace para que puedas ver toda la información sobre este servicio de Capmany Premium. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que hayáis pasado una feliz semana. En este caso, pues hemos hecho, como siempre, muchos contenidos. Los lunes, 2 casos de éxito, 2 sentencias. En este caso, una sentencia a un protésico dental que consiguió la incapacidad total cualificada por la pérdida de fuerza en la mano, y en un caso también en YouTube, en un vídeo en el que mi compañero Alberto explica cómo una abogada, una compañera, consiguió la incapacidad absoluta máxima con atrasos por fibromialgia y depresión. Interesante vídeo también de una compañera. El martes, mi compañera Nekane también hizo un vídeo sobre los contratos de relevo, los beneficios y los perjuicios, tanto para el trabajador como para el empresario. Muy interesante también. El miércoles, ya lo sabéis, hicimos el directo a las 5 de la tarde de forma simultánea por YouTube y por Facebook, y aquello de las 5:30 en Instagram Live también. Y ayer hicimos publicamos un artículo sobre el ingreso mínimo vital. Ya sabéis, el Real Decreto Ley 3/2021, el tercero de este año, entre otras cosas, pues reguló pues el complemento de la brecha de género, que ya vimos, que viene a sustituir el complemento de maternidad, y también hubo unas regulaciones específicas sobre el ingreso mínimo vital, y hemos pues actualizado el artículo del blog que hablábamos sobre ello. Y hoy ya vamos a empezar a contestar a las preguntas ya de la audiencia, que tenemos muchísimas. Creo que ya tenemos 15 hoy, y vamos al grano porque tenemos muchas. Y si os parece, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo sois suscriptores, y que le deis a la campana para que os avisen de todos los nuevos vídeos que vamos publicando. Bien, vamos con la primera pregunta ya del día. Nos hace Guille Moreno y nos pregunta lo siguiente. La empresa me dice que ellos son autoaseguradora. ¿Es lo mismo eso que una mutua? Más que nada por saber si tienen que tratarme de por vida la lesión. Otras preguntas. ¿La empresa como autoaseguradora me puede obligar a pasar el EBI? ¿Cómo sabré que me presenten al tribunal por accidente de trabajo y no por enfermedad común? ¿Sus informes son oficiales como si fueran de un médico de sanidad pública? ¿Como autoaseguradora están obligados a depositar ante el INS la amortización del capital como hacen las mutuas? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Guille. En este caso, hay empresas que son autoaseguradoras. Desde el 31 de marzo de 2019, las empresas ya no pueden ser autoaseguradoras en lo que se refiere a la enfermedad común y al accidente no laboral, es decir, a prestaciones de carácter común. Sí que lo pueden ser aún de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Entonces, ¿qué se refiere esto con empresa autoaseguradora? Bien, hay determinadas empresas que pueden gestionar por el volumen que tienen sus propias bajas por accidente de trabajo, y también en este sentido tanto la prestación económica de la baja como la asistencia sanitaria. Hay empresas que son autoaseguradoras, pues Mercadona, El Corte Inglés, empresas que son grandes. Algunas de ellas pues son ejemplos de que también hacen esa actividad como autoaseguradora. Cada vez son menos en ese sentido, porque también genera una serie de problemas. Y en el futuro yo creo que ya se ha empezado quitando la enfermedad común, pero lo más probable también es que se acabe quitando para accidentes de trabajo, porque no acaba de ser muy eficiente. Respondiendo un poco a las preguntas que nos hacías, no te pueden obligar a pasar el EBI, el tribunal médico. Pueden solicitar que pases el tribunal médico, pero no te pueden obligar a que tengas que ir, y entonces el tribunal médico te puede citar si lo estima oportuno. En cuanto al valor de los informes médicos, evidentemente son informes de parte, hechos por el empresario, por sus servicios médicos, y no tienen la misma significación que informes públicos, ¿de acuerdo? No tienen esa calificación. Y también debes saber, en ese sentido, hablabas de si tiene que pagar, ¿no?, estas cantidades y demás. El funcionamiento, siendo un poco prácticos porque es un poco complejo, es que básicamente no pagan las cotizaciones de los trabajadores por accidente de trabajo, y ellos mismos se encargan de hacer las prestaciones a los trabajadores que tengan un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, hay unas compensaciones de las liquidaciones con la tesorería,
y una serie de liquidaciones y de memorias que se tiene que hacer con la tesorería y con la seguridad social, y a partir de ahí se organiza. El funcionamiento es similar que si fuera una mutua de accidentes de trabajo, pero se hace de forma interna. Entonces, en ese sentido puedes estar tranquilo también porque toda esa actividad empresarial está fiscalizada tanto por el INS como por la tesorería y no deberías tener ningún tipo de diferencia con respecto a que estuviera cubierta esa baja por accidente de trabajo que debes estar por una mutua de accidentes de trabajo. Muchísimas gracias, Guille, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Miguel y nos pregunta lo siguiente. Mi mutua tiene el pago delegado de mi baja. Ya he pasado los 365 días y me han dado una prórroga de 180 días. Están obligados a mandarme algo parecido a una nómina. No me mandan nada ningún mes y las cantidades van variando. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Esta es la práctica habitual. Las mutuas no envían ningún tipo de nómina porque, insisto, ellos no hacen nóminas. La nómina es un documento que emite el empresario por el trabajo que hace el trabajador, ¿no? Y muchas empresas tampoco emiten la nómina mientras está de baja, ¿no? En ese sentido, pero sí que hemos de tener en cuenta que en este caso las mutuas nos pagan a razón de un día de baja, es decir, que no se cobra lo mismo los días que tienen 30 que los días que tienen 31, o febrero si tiene 28, en este caso pues no se cobra lo mismo, se cobra menos, porque es por día que se paga la baja por incapacidad temporal y por lo tanto eso afecta también el IRPF y puede haber cambios en ese sentido. En todo caso, yo lo que te recomendaría es que te puedas poner en contacto con la mutua. Ellos mediante correo electrónico contestan bastante rápido y si les pides una liquidación, ellos te especifican de un periodo en concreto, pues dices, yo del mes de enero, por ejemplo, de este año, quiero saber por qué me habéis pagado esta cantidad. Entonces os dicen el cálculo, pues mira, tu salario base diario, ¿no? Es el IRPF es este y lo de la cotización pues es esto y por eso te hemos pagado esta cantidad y ellos lo harán sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos lo hace Carlos Manuel García Vaz, que dice, yo estoy próximo a que me den una incapacidad permanente y estoy divorciado. Si me dan el nuevo complemento para la reducción de brecha de género, ¿le tendría que pasar algo a la madre de mis hijos? ¿Y serían 27 al mes por hijo o da lo mismo los hijos que haya? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Carlos Manuel. Lo primero, te van a conceder este complemento siempre y cuando tu mujer no tenga una prestación reconocida, siempre que tu mujer pues, no tenga una incapacidad permanente, no esté jubilada o no esté cobrando una pensión de viudedad. Si fuera así y sus cotizaciones fueran inferiores, su pensión fuera inferior a la tuya, ella tendría preferencia para poder cobrar este complemento. Si ella no tiene el complemento, entonces tú lo podrías cobrar. En ese sentido, lo puedes cobrar. Es un 27 euros por hijo, con un máximo de 4 hijos, y lo cobrarías hasta que ella pues, se jubilara o tuviera una incapacidad, y si esa pensión que ella tuviera fuera inferior, pues tú dejarías de cobrarlo y lo cobraría ella en este caso. Sobre si le tienes que pagar algo a ella, pues esto va a depender de la pensión de alimentos que te hayan fijado por sentencia. Es decir, si en la pensión de alimentos que se te fije por sentencia hay una cantidad que se te ha fijado por pagar mensualmente por tus hijos, pues eso es lo que tienes que pagar. Si tú vas a Mejor Fortuna y cobras más, pues en principio también esa pensión debería variar si hay una variación sustancial. Evidentemente, si son 27 euros o si son 54, pues se tendría que estudiar. Yo no soy experto en derecho matrimonial, supongo que se podría revisar esa pensión de alimentos, pero insisto que no hay ninguna obligación en ese sentido de forma automática y legal de que tú tengas reconocido ese complemento y por estar pagando una pensión de alimentos o una pensión compensatoria tú tengas que pagar más cantidad de esos 27 euros o 54 o los que cobres por el complemento de brecha de género. Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos Manuel. Vamos con otra, nos la hace Lorenzo Montoro. Dice, tras 2 años de baja, el INS me mandó una carta que fue devuelta por el cartero por dirección incompleta. Reclamé la carta al INS y me dijeron que pidiera cita, cosa que es imposible. No sé lo que dice la carta, pero me dejaron de pagar en noviembre. Es normal que no me quieran volver a mandar la carta. Trabajo en la ONCE, tengo reserva del puesto de trabajo 2 años, pero ya los he pasado y ellos tampoco han recibido nada. Si la carta es con alta, ¿cuándo empieza a contar el tiempo para reclamar? ¿Tengo de hecho a reclamar los 4 meses que me han dejado de pagar? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, el derecho a reclamar, los 30 días hábiles, empiezan a contar desde que te han notificado y tú tienes conciencia de esa documentación, ¿no? Si ellos han intentado notificarlo y no ha sido válida esa notificación, pues lo que puedes hacer es solicitar que te notifiquen por vía electrónica.
Ya lo hemos explicado alguna vez, si entras en la sede electrónica, aunque no tengas certificado digital, puedes solicitar esa resolución y lo están haciendo en estos casos, o poner un teléfono para que si no dan citas tú puedas tener conocimiento de esa resolución. Entonces a partir de ahí tendrás el derecho a poder reclamar contra esa denegación. En todo caso, el plazo de los 2 años, si ha sido superado, no tendrás derecho a volver al puesto de trabajo, si ya se han pasado 2 años desde el reconocimiento de la incapacidad. Y lo que tendrías que hacer es valorar del recurso si te han quitado la pensión, que lo más probable es que sí, si has dejado de cobrar en este sentido. Respecto al plazo desde noviembre hasta ahora que te hayan notificado, en principio lo podrías reclamar también, porque esa falta de notificación, si se considera que no es imputable a ti, porque hubo un error en la notificación por parte de la Seguridad Social, pues ese error no es imputable a ti, por lo tanto, hasta que a ti te notifiquen, deberías de seguir cobrando y es algo que podrías reclamar. Muchísimas gracias por la pregunta, Lorenzo. Vamos a contestar la siguiente, que es de Marta Lemos. Dice, estoy en situación de incapacidad temporal por epilepsia y depresión. En marzo alcanzaré los 18 meses de baja, pero no llego al mínimo cotizado para una incapacidad permanente. Me faltan 5 meses. Y no sé si me van a dar una demora de calificación. ¿Qué pasa si no estoy en condiciones de trabajar y no puedo optar a una incapacidad una vez agote los 24 meses? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Marta. Lo primero que debes saber en este sentido es que aunque te den una demora de calificación, eso no va a hacer, importante, eso no va a hacer que tú cotices más. A los 18 meses de bajas cesa la cotización, no sigues cotizando y por lo tanto, si no tienes en ese momento de los 18 meses de baja los años exigibles de cotización, no te van a reconocer una incapacidad permanente, por ese motivo. ¿Qué pasa si no los tienes? Pues te van a denegar la incapacidad. A lo mejor en la resolución dice, pues te la habíamos dado por el tema médico, pero no cumples los requisitos legales y pues eso es una denegación y un alta. Te tendrás que reincorporar y una vez alcances la cotización suficiente, pues en ese momento te podrías plantear solicitar la incapacidad. Pero no existe el reconocimiento de hace muchos años ya, una incapacidad permanente sin efectos económicos, es decir, si no se cumplen los requisitos legales, es decir, pues la cotización o la situación de alta, etcétera, en esos casos no hay derecho a una incapacidad, se deniega, aunque médicamente se pudieran cumplir los requisitos para tener esta incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Marta. Vamos con otra pregunta. José Caparrós Cano nos dice lo siguiente. Con 54 años me dieron una incapacidad total, por lo que sigo trabajando en otro oficio. Si me conceden la absoluta, ¿hay un nuevo cálculo de la base reguladora por la nueva cotización o vuelves a la antigua? Si, por ejemplo, has vuelto a cotizar 8 a 10 años más respecto al cálculo de la otra. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, la jurisprudencia del Supremo lo que dice es que sí que se puede recalcular esa pensión con las nuevas cotizaciones que se hayan hecho, y esto siempre y cuando pues sean una profesión distinta, compatible con el grado de incapacidad que tengas reconocido. Es bastante común esto en los casos de absoluta o gran invalidez de personas que están en la ONCE en ese sentido y por eso la jurisprudencia es bastante clara ya de hace muchos años. Gracias por la pregunta, José. Vamos con otra. Óscar Fuentes nos dice, si agoté el subsidio de migrante retornado, ¿puedo cobrar el subsidio para mayores de 52 años? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, deberíamos estudiarlo bien en concreto la situación, pero si has cotizado 6 años en España por desempleo, régimen general, ¿no? Has cotizado 15 años o más y has cotizado 2 en los últimos 15, en principio, y si estabas cobrando el subsidio de migrante retornado, en principio sí, no habría ningún problema para que te reconocieran ese subsidio para mayores de 52 años. Gracias por la pregunta, Óscar. Vamos con otra. Jacobo Fernández dice, tengo una incapacidad total, pero por temas de COVID ni me han operado ni me han metido infiltración. Tengo reserva del puesto de trabajo de 2 años solo. Si mejoro, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar en mi empresa? El contrato y el sueldo serían los mismos. Tengo en nómina, salario base, pagas, kilometraje y plus por ventas. Yo en contrato desde hace 20 años solo tengo firmado el salario base. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si hay una mejoría y la Seguridad Social así lo establece, hay una revisión de grado y esta revisión es dentro de los 2 años desde que te reconocieron la incapacidad, es decir, desde que hay la resolución de la incapacidad permanente concediendo a la resolución de la incapacidad quitándola, no deben pasar más de 2 años. Si se inicia el expediente a los 2 años y la resolución tarda 3 meses más, a los 2 años y 3 meses ya no puedes solicitar el puesto de trabajo, ya no hay reserva. Entonces,
Es importante tener en cuenta una cosa en estos casos, Jacobo, que son que en el caso de que sí que estés dentro del plazo y te revisen, de estos 2 años, hemos de tener en cuenta que ahí las condiciones son las mismas, es decir, vuelves en las mismas condiciones económicas, salariales, de puesto de trabajo, y en el caso de que el empresario no lo acepte, se debe interponer una demanda por despido improcedente. Se entiende que no están pues, manteniendo esas condiciones, y eso te faculta para, en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, puedas, en ese caso, demandar al empresario por incumplimiento de las obligaciones principales que tiene en este sentido. Muchísimas gracias por la pregunta, Jacobo. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Antonia Boyo, y dice lo siguiente: a mí se me acabó el paro en julio del año pasado y rellené un formulario previo para el subsidio de mayores de 52 años, pero no me contestaron. En la oficina me dijeron que me metieran por internet al SEPE y que rellenara un apartado que había salido nuevo. Lo hice y me dieron el subsidio para mayores de 45 y se me acaba de agotar, pero yo tengo 52 para 53. ¿Cómo podría hacer para que me dieran el subsidio para mayores de 52? Bien, en este caso tendrías que entrar en la web del SEPE y hacerlo de la misma forma que lo hiciste. El procedimiento es el mismo, se hace todo de forma telemática, y entonces una vez presentes pues, toda la documentación y ellos verifiquen, pues dictarán una resolución. No sé cuál es tu circunstancia para saber si cumples todos los requisitos, pero, insisto, lo que tendrías que hacer es esto, presentar de nuevo una solicitud en el SEPE, y ellos van a dictar una resolución diciéndote los motivos por los cuales se te reconoce o los motivos por los que se te deniega. Y una vez denegada, si es así, tendríamos que estudiar los motivos de denegación y ver si cumples los requisitos, pero insisto, cada caso en concreto es distinto, Antonia, y por eso no te puedo dar una respuesta así genérica. Gracias, Antonia. Vamos con otra. Nos la hace Fénix. Dice: yo tengo una antigüedad de mi último trabajo de transportista de 4 años y medio, y en los informes médicos de psicología y unidad del dolor viene que mi patología de lumbalgia crónica viene desde hace unos 4 años, que es cuando empecé a tener problemas con la espalda. Hace un año me diagnosticaron fibromialgia severa. ¿Me perjudican los informes o me benefician al poner inicio del dolor hace 4 años? Se los presento al tribunal. Uno aguanta hasta límites insospechados, pero cuando el cuerpo ya no da más. Bien, Fénix, yo los aportaría a todos en ese sentido. Sí que es cierto que de la fibromialgia severa que te han diagnosticado ahora mismo, con un año, pues se puede entender que no se han agotado las posibilidades terapéuticas, porque tienes que peregrinar un poco por clínica del dolor, rehabilitación, psicología, etcétera, etcétera, para que se puedan entender agotadas todas las posibilidades para que haya una mejoría en cuanto a la fibromialgia. Y por el tema de la espalda, si hace 4 años que ya estás así, con todo de tratamientos y más, es importante aportarlo también. Por lo tanto, yo os diría aquí que lo aportéis todo siempre, y en ese caso, pues te puede beneficiar esos informes que tienes de hace ya 4 años y de los que puedas tener actualmente de esa lumbalgia crónica que no mejora. Bien, muchísimas gracias, Fénix. Vamos con otra. Miguel Ángel Espinosa Ruiz Cabal dice lo siguiente: el INS me contesta favorablemente, conteniendo en unos meses la posibilidad de jubilarme anticipadamente en el régimen general. Pero mi duda es si puedo cobrar la pensión y seguir como autónomo en una empresa familiar. Bien, Miguel Ángel, justamente hoy mismo que hemos tenido una consultoría privada, recuerdo tu nombre y me lo preguntabas también en esa consultoría privada que hemos podido tener y que he tenido el gusto de poder contestarte. Lo contesto aquí públicamente, lo mismo que hablábamos en este sentido. No es posible, no es compatible el jubilarte de forma anticipada y seguir siendo autónomo. Sí que se puede hacer si no se supera el salario mínimo interprofesional de los ingresos que se puedan tener, pero no si estás dentro de una empresa. Es decir, lo que es importante es que el trabajo de este autónomo sea externo, que no se utilicen los medios de la empresa familiar o de la empresa en la que se esté. Esto es muy importante porque si no, de otra forma no se podría hacer. ¿Cuándo también es posible hacerlo? Y en este caso, Miguel Ángel, como eres médico estomatólogo, en este caso, y eres un profesional, se tiene que tener en cuenta que aquellas personas que requieren de colegiación sí que pueden compatibilizar la jubilación en régimen general de la Seguridad Social si están cotizando no como autónomos, sino en la mutualidad alternativa al RETA. Es decir, pues los abogados tenemos mutualidades, pues por ejemplo, lo que sería la mutualidad de la abogacía. Nosotros podemos escoger cotizar en el RETA o esta mutualidad. Si cotizas por esta mutualidad sí que puedes trabajar, o la mutualidad de los médicos o de ingenieros, etcétera. Esto sí que es posible, pero en el caso que nos ocupaba contigo, Miguel Ángel, como ya hemos podido
pues charlar y conversar y estudiar, pues no sería posible. Gracias, Miguel Ángel, por la pregunta y por la confianza en esa consultoría privada que has hecho conmigo. Vamos con otra, nos la hace Newcat, que dice lo siguiente: tras reincorporarme a mi empresa, tras la revocación por parte del INS de una incapacidad absoluta, el próximo mes de marzo el Servicio de Salud debería hacerme un informe de apto o no apto. ¿Puede este servicio entender que mi situación es de apto pero que necesita un periodo más largo de baja? Y en ese caso, ¿el médico de la empresa puede extendérmela o sería reconocer un no apto? Bien, muchísimas gracias, Newcat, por la pregunta. El tema es que el médico del reconocimiento de salud laboral lo único que va a hacer es si eres apta, si eres no apta o si tienes la aptitud con una serie de limitaciones o de restricciones. Entonces, no puede y no tiene competencia alguna el médico de salud laboral de la empresa o de la empresa de prevención de riesgos laborales. No tiene la potestad de darte una baja médica o de largarte la baja médica o de tener alguna influencia en la incapacidad permanente. Lo único que se hace ese informe es para que tenga conocimiento la empresa y la empresa, como garante de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y de la salud de los trabajadores, tiene que adoptar las medidas necesarias para que tú no estés peor. Pero si tienes que estar de baja médica, quien lo debe decidir esto es o el médico de cabecera o el tribunal médico, no el servicio de salud laboral. Muchísimas gracias por la pregunta, Newcat. Vamos con otra pregunta. Manuel Dorado nos dice lo siguiente: yo soy hombre y tengo hecho una reclamación del complemento de maternidad con fecha anterior a la salida del nuevo decreto ley. Soy pensionista desde el 2020. La reclamación la hice en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Mi reclamación no tiene sentido o tiene posibilidades? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, no tendría posibilidades o no tendría mucho recorrido ahora ya, desde que está vigente el Real Decreto Ley 3/2021 que vimos la semana pasada, que entró en vigor el 4 de febrero del 21, no tendría sentido y ahora porque ya está regulado esto pues no se podría. Ahora, todas aquellas reclamaciones que se pudieran haber hecho, que estuvieran en curso y demás, ¿qué sucederá con ellas? Pues tendremos que ver un poco lo que dicen los tribunales. A mi entender, se podría reconocer, porque la pensión se ha causado entre 1 de enero del 16 y 2020, podría tener sentido que te la pudieran reconocer, pero en casos muy específicos. Es decir, debe quedar acreditado que tú has tenido una situación peor en tu carrera laboral por el hecho de haber tenido que cuidar a tus hijos. No de forma genérica por decir, como las mujeres tienen, yo también soy hombre y ya también tengo derecho. Entonces, eso es el caso por caso, se tiene que estudiar bien para poder dar una respuesta correcta. Y entonces, vamos a ver lo que sucede. El hecho de esta aprobación de este Real Decreto o Ley no es que te perjudique, porque no es aplicable al supuesto que tú estás comentando, pero sin duda alguna puede predisponer un poco a los jueces a fallar en tu contra. Muchas gracias por la pregunta, Manuel. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Andrea Pupiales y dice lo siguiente: mi padre tuvo un accidente laboral en el ojo trabajando de seguridad en la construcción. Lleva 6 meses de incapacidad temporal con la mutua y le dicen que no le pueden operar porque quedará peor y que están estudiando enviarle al tribunal. La empresa le despidió a la semana de estar de baja. La incapacidad permanente la debe tramitar en este caso la mutua. ¿No le tienen que redirigir a la Seguridad Social? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Andrea. En este caso, la mutua le hace el seguimiento porque es una baja por accidente de trabajo y la mutua lo que puede en estos casos es emitir un alta si considera que se ha curado. Si considera que no, lo que tiene que hacer es remitirle al tribunal médico para que el INS, el EBI, decida en este caso si le pueden reconocer o no una incapacidad permanente. Entonces esto sí que lo puede hacer la mutua, pero no es que le tramite directamente la incapacidad permanente, sino que puede hacer informes diciendo que para ellos es una incapacidad. No lo suelen hacer las mutuas, pero es importante tener en cuenta en estos casos que lo más obvio aquí es que si está en esta situación también lo podéis hacer vosotros. También lo puede hacer en este caso tu padre, pues solicitándolo él si entiende que no hay posibilidades terapéuticas de mejoría. Muchísimas gracias por la pregunta, Andrea. Vamos con otra pregunta y que ya es la última de Contestamos a Preguntas, que es de Gregorio Pablos y dice: estando de baja médica, mi empresa me despidió por finalización de contrato. Me derivó al pago directo de la mutua. Mi duda es si todos estos meses que llevo de baja y cobrando por la mutua se descontarán de los días que tengo por desempleo. En mi caso tengo 720 días. Bien, muchísimas gracias, Gregorio, por la pregunta.
En este caso hemos de tener en cuenta si estás de baja por accidente de trabajo o por enfermedad común. Si es por accidente de trabajo, que yo creo sí deducir de lo que tú hablas y te está pagando la mutua, en estos casos hemos de tener en cuenta que sí que vas a poder cobrar esta baja en la cuantía que la estás cobrando y no te descuenta el paro, pero por contra, si fuera distinto, en este caso, por enfermedad común sí que te iría descontando los 2 años de paro. Bien, ya para acabar con este episodio, como siempre, vamos a recordar los agradecimientos, que destacamos siempre 3. Juan Antonio del Río dice: muchas gracias por la información. Paqui Cobo Zamora dice: enhorabuena, maravilloso vídeo y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y Mari Carmen Ruiz Morgado dice: vuestros vídeos son de gran utilidad. Muchas gracias. En fin, muchísimas gracias a todos por la atención que nos habéis dado y os deseo que tengáis un feliz fin de semana.